encendido, jóvenes. Tu micro. No sé si creo que ahí ya sí. Creo que ahí solventado el problema. Buenas noches, jóvenes. Creo que ahí me avisan si ya me escuchan y estamos al 100 con audio y sonido. Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado, sí. Ya no está el feedback. Buenísimo, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión correspondiente al día de hoy. Quiero ahí, en primer lugar, comentarles y pedirles una disculpa por el tema de las notas. No he podido publicar en primer lugar porque saben que, siempre se los he dicho, califico los exámenes personalmente, no delego la función, es mi responsabilidad. Y en las dos secciones, tanto entre esta primera sección A como sección B, eran más de 450 personas que se examinaron. Entonces, con la serie falso verdadero es un poco más fácil. Ya con la parte de la escritura y con la parte de los jeroglíficos que me toca en otros casos, así un poco complicado, aparte de analizar cada respuesta, más que se me olvidó decirlo a primer horario, porque les comento que ya terminé de calificar, ya ayer terminé de calificar los casi 500 exámenes, hoy empecé a subir notas, de hecho en la sección A creo que tengo subidas un 60% de las notas, que por la bendición de Dios tuve gente ahorita en la tarde, porque sí esperaba terminar de subir las notas antes de la clase, pero ya estoy, de hecho voy a ver si hoy todavía en la noche me quedo aquí en la oficina a terminar de subir las notas, pero a más tardar esta semana ya tienen sus notas publicadas. Les repito, ya terminé de calificar, ya solo me falta consignar las notas, creo que están bastante bien, creo yo, la gran mayoría está arriba de los 16 puntos, una buena media. Los que están de 15 puntos para abajo es menos de un tercio de la clase, mucho menos, son una quinta parte, creo que son aquellos que tuvimos el gusto de conocer el día del examen. Entonces, vamos a iniciar, jóvenes, con el desarrollo de la clase de hoy. Bueno, ya en la clase pasada analizamos el tema de lo que fue el arreglo directo y la vía directa. Ya vimos que, en conclusión, después de analizar nuestro código de trabajo y nuestra ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, nos quedó claro que el arreglo directo es la vía extrajudicial que deben agotar los grupos coaligados del sector privado. Y la vía directa es aquella instancia extrajudicial que por 30 días deben agotar los sindicatos, tanto del sector público como del sector privado, y los grupos coaligados del sector público. Como lo mencionamos la vez anterior, la ley ya establece en el artículo 51, establece agotada los 30 días en que hubiera habido un arreglo, cualquiera de las partes puede acceder al juzgado a plantear el conflicto. Entonces, ahora, en este momento sí, si no hubo un acuerdo, ahora ya podemos entrar a presentar nuestra demanda, ¿sí? Vámonos al artículo 381, segundo párrafo. Artículo 381, segundo párrafo. En este artículo 381, segundo párrafo, establece ahí la solicitud, subrayen ahí solicitud. La solicitud debe contener. Esta solicitud es lo que se conoce como la demanda colectiva, ¿sí?
Esta solicitud es lo que se conoce, repito, como la demanda colectiva. La demanda colectiva, digamos, ¿se acuerdan ustedes? Hace un semestre, cuando vimos el juicio ordinario laboral, nos establecía en el artículo 332 que la demanda debe llenar ciertos requisitos. Pues bueno, esa era nuestra demanda en caso del juicio ordinario laboral, es decir, derecho procesal individual. Ahora, estamos hablando que si fracasó la negociación o si la negociación, a pesar de llegarse, no llegó a un feliz término o hay puntos que hay que discutir aún, entonces se puede plantear la demanda. Entonces, vámonos a los datos que debe establecer nuestra demanda colectiva. El código la denomina como la solicitud. Entonces, la solicitud debe contener 2 puntos. A ver, este no es un curso, digamos, es práctico, pero no como sus clínicas. Voy a ir dando la redacción de cómo debería ser el memorial, pero siempre se los he dicho. Pongamos atención en el código, lo demás lo digo a manera de ejemplo. Bueno, entonces establece aquí, dice, la solicitud debe contener el juez al que se dirige. Si estamos aquí en Guatemala, ¿a qué juez nos vamos a dirigir? Recordemos que una de las características especiales del conflicto colectivo de carácter económico-social es que conoce el juez unipersonal para después convertirse en un tribunal y terminar siendo el que decide en caso de huelga un juez unipersonal. Entonces, la primera solicitud va a ser juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del Departamento de Guatemala para la admisión de demandas. A él nos estamos dirigiendo. Los nombres, apellidos y demás generales de los delegados. Entonces, acá hay que colocar el nombre, datos generales de los delegados del grupo coaligado y del sindicato. Pero en este apartado, ¿qué más creen que debe anotarse y adjuntarse? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, listo, aquí estamos. ¿Qué más se debería en ese apartado anotar y adjuntar? En donde nos dice colocar nombres, apellidos y demás generales de los delegados. ¿Datos de identificación? Sí, que son los generales, nombre, estado civil, edad. ¿Qué más? ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo? La certificación con que se acredita la personería. Muy bien, mi estimado Daniel. En este punto de la demanda colectiva tiene que consignarse lo que vimos hace 2 clases. A ver, todos los demás datos están bien. A ver, Fernando Antonio Chacón, de edad, soltero, guatemalteco, domicilio, demás. Comparezco en mi calidad de integrante del comité ad hoc del grupo coaligado de la empresa tal, o comparezco en mi calidad de integrante del comité ejecutivo del sindicato Luchemos por el Trabajo, ¿sí? Calidad que acredito con, y aquí va, mi estimado Daniel, lo que vimos en las clases pasadas. Certificación de, dependiendo que sea, del acta de la coalición o de la asamblea del sindicato, certificación de la personería, el acta donde me delegan del grupo del comité ad hoc, el acta donde me delegan del comité ejecutivo, etcétera, ¿sí? Todo lo que me fue, lo que acredita mi calidad, porque si no el juez, ¿cómo va a saber, ¿sí?, que ostento la calidad con la que estoy manifestando actuar? Muy bien, estimado Daniel. Bueno, dice lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población donde tenga su asiento el juzgado. Si yo estoy demandando en Guatemala, es porque evidentemente el grupo coaligado o el sindicato está demandando a una empresa que se encuentra en el departamento. Señalo como lugar para recibir notificaciones la empresa de trabajo X o
la sede del sindicato ubicada en la Avenida Reforma, zona 9, Guatemala. Sigamos. El nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser identificada esta. Entonces, ¿cuál es el objeto de mi memorial? Comparecemos ante usted a plantear conflicto colectivo de carácter económico social en contra de nuestro patrono, el Ministerio de Salud, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación, la empresa comercial Marca Patito, la distribuidora La Única, etc. Quienes pueden ser notificadas en su sede central, Ciudad Universitaria Zona 12, Avenida Las Américas Zona 13, si es la PGN, etc. ¿Sí? Estos datos tenemos que consignar en nuestra demanda. Y finalmente dice la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Entonces, llenamos nuestra demanda colectiva, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Daniel de Jesús Umeta, Josué Bravo, Luis Ramírez, quienes somos del grupo coaligado o somos del comité ejecutivo del sindicato X, calidad que acreditamos con todos los documentos. Señalamos como lugar para recibir notificaciones una dirección. Comparecemos ante usted a plantear conflicto colectivo de carácter económico y social en contra de la parte empleadora, en contra de la parte patronal, en contra del patrono, como le quieran denominar. Recordemos que el derecho de trabajo es poco formalista. No requiere un orden específico y demás más que cumplir los requisitos que establece el código. ¿Quién puede ser notificado? Y señalamos la dirección. Adjuntamos al presente memorial, a la presente solicitud o a la presente demanda colectiva copia del pliego de peticiones. ¿Sí? Recuérdense que usted al patrono le presentó un pliego de peticiones. ¿Sí? Ahora, ¿qué debe contener ese pliego de peticiones? Ya lo hemos hablado que el código es desordenado. Ahora regresemos al primer párrafo del artículo 381. Este establece: el pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o quiénes se dirigen, cuáles son sus quejas. A ver, recordemos que ya hemos utilizado varios ejemplos. Un pliego de peticiones nos puede servir tanto para exigir un aumento del 10% de salario, que eso sería una mejora en los derechos de trabajo. Nos puede servir para, si no existe en el trabajo, pedir un bono de independencia, esa es una nueva condición de trabajo. O, ojo que dice cuáles son las quejas, o para tratar de resolver inconvenientes en la solución de trabajo o la reivindicación de derechos. ¿Se recuerdan del principio de reparación que nos hablaba de reivindicación de derechos? Supongamos que en la empresa de trabajo, digamos, yo he visto que acá en el edificio, que son conceptos nuevos, digamos, hay un área donde los trabajadores de las empresas bajan a calentar su comida, pueden almorzar, etcétera. Supongamos que los microondas se arruinan una semana. Entonces usted está en una empresa que está en el edificio y resulta que usted ya lleva comiendo frío 5 días porque usted lleva su comida de su casa y los microondas no existen. Usted también puede plantear un arreglo directo, puede plantear una negociación con el patrono con la finalidad de que le restituyan una condición de trabajo que era tener un horno microondas para usted poder calentar su almuerzo. Entonces, resumiendo esta primera parte, usted va a hacer un pliego de petición donde, estimado Universidad de San Carlos de Guatemala, señor ministro, señor gerente de la empresa tal, señor representante, a usted, o sea, ¿a quién se le está pidiendo? ¿Quién es el patrono y qué le estamos pidiendo? ¿Una mejora? ¿Una nueva condición de trabajo? ¿O cuál es nuestra queja puntual? Sí, el pliego de petición debe ser una petición clara y concreta. Sigamos. El número de patronos o trabajadores que la apoyan, es decir,
Si es un grupo coaligado, señor patrono, hacemos constar que este pliego de peticiones lo apoyan 5, 20, 50 trabajadores de la empresa. Si es un sindicato, de la igual manera, ¿cuántos afiliados al sindicato apoyan el movimiento? Bueno, dice lugar donde ha surgido, la situación exacta en los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y nombres y apellidos de los delegados. Entonces, hay que hacer mención del cuál es el lugar de trabajo, cuál es la cantidad de trabajadores de la empresa. Ojo que el primer requisito es cuántos trabajadores apoyan el pliego de peticiones. Puede ser que 20 trabajadores apoyen el pliego de peticiones, pero hay que hacer mención que en la empresa trabajan 100 trabajadores, por ejemplo, y dice nombres y apellidos de los delegados y la fecha. Esto es lo que debe contener el pliego de peticiones. Y un duplicado de este pliego de peticiones, jóvenes, es el que hay que adjuntar a la demanda colectiva. Ahora, veamos el segundo párrafo del artículo 378. Segundo párrafo, artículo 378. Establece: cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Hasta ahí todo bien. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo en lo que sea aplicable. Entonces, quiere decir que cuando sea un sindicato, como lo acabamos de ver, es para reforzar que tiene que presentar su demanda colectiva con base al segundo párrafo del artículo 381 y en ambos casos solo va a variar un tema, ¿sí? Que cuando es un grupo coaligado va a presentar su pliego de peticiones que el artículo 381, primer párrafo, nos dice qué requisitos debe llenar. Y cuando es un sindicato, al final de lo que establece el segundo párrafo del artículo 381, va a presentar el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si ustedes no han visto en algún momento un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, déjenme decirles que eso es algo parecido a una ley. Ahí van a establecer que dice pacto colectivo de condiciones de trabajo, suscrito entre la empresa o el ministerio A y el empleador A. Y entonces va a empezar artículo 1, ese normalmente se desarrolla por artículos. Pero entonces, grupo coaligado y sindicato pueden plantear conflicto colectivo de carácter económico-social, van a llenar los requisitos que establece el artículo 381, segundo párrafo, y la única diferencia es que al final de esa demanda el grupo coaligado va a presentar un duplicado del pliego de peticiones y el sindicato una copia del proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Buenísimo. Bueno, y el último párrafo de este artículo 381 nos establece: si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Subrayen esta parte: inmediatamente dará trámite a la solicitud. Subrayadísimo. Bueno, entonces, vean, aquí establece que si la solicitud no llena los requisitos del artículo 381, segundo párrafo, el tribunal de oficio la va a corregir. Claro, veamos. En la práctica no quiere decir que
el juzgado se va a inventar datos si no van en una solicitud. Eso no va a pasar. Lo que se interpreta y lo que sucede en la práctica es que no obstante falten algunos requisitos, el juez lo que sí hace, le da cumplimiento a esta parte, dice, inmediatamente dará trámite a la solicitud, es decir, se entiende por planteado el conflicto, se recibe la demanda colectiva. Si en lo individual no se podía rechazar, ahí así había para una facultad del juez para imponer previos, no para rechazar, aquí no pueden ni imponer previos. Le da trámite a la solicitud y repito, en la práctica evidentemente le va a pedir al grupo coaligado o al sindicato que complete o aclare ciertos requisitos, pero se le da trámite a la solicitud, ¿sí? Y esto es para efectos de lo que viene a continuación. Veamos. A partir de que se plantea la demanda colectiva, se da lo que se conoce como el fuero de atracción, ¿sí? Con F, el fuero de atracción. Y el fuero de atracción es la obligación que tiene el juez a partir de este momento, ¿sí? De traer a todos los trabajadores de la institución o de la empresa al conflicto, ¿sí? Repito, el fuero de atracción es la obligación que tiene el juez a partir de que se presenta la demanda colectiva de traer a todos los trabajadores de la institución o empresa al conflicto. ¿Se recuerdan que vimos el principio de bilateralidad no individualizada? Que ese se refería a ¿qué? El juez no sabe quiénes son los trabajadores de una empresa, no sabe cuántos trabajadores son, entonces se va a poder plantear un conflicto, ¿sí? A través de los que tengan la personería, los que estén legitimados o legitimados y representados. Bueno, hasta aquí se cumplió ese principio. El juez en la demanda colectiva revisa que, bueno, si hay un grupo coaligado, hay un sindicato que está constituido, hay una certificación de asamblea, ahí se cumplió ese primer principio, bilateralidad, el principio de bilateralidad no individualizada. Bueno, ya sé que hay un grupo de trabajadores que plantearon un conflicto a través de sus representantes. Ahora viene el principio de representación indeterminada. Ahora sí, todos son parte del conflicto, todos, pero no puedo tener dentro del juicio a 11, 50 o 700 o 1800 trabajadores. Entonces, ahora todos todos son parte del conflicto, simplemente lo vamos a seguir dilucidando, notificando y dando intervención a través de sus respectivos delegados. Y entonces veamos el artículo 379. Artículo 379. Y el artículo 379 nos establece, primer párrafo, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia el uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. A ver, acá nos da entonces la pauta de lo que es este fuero de atracción. Si se dan cuenta, establece. En primer término dice, a partir de que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo. A ver, usted va con su demanda colectiva al juzgado y le pone un sello de recibido en el juzgado, se entiende por presentada la demanda, se entiende que se ha planteado el conflicto y que establece el artículo 381, último párrafo, el juez le dará trámite inmediatamente. ¿Sí? Inmediatamente. Ahora, bueno, ya está planteado el conflicto y establece. Regresemos al 379. Se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patrones y trabajadores no puedan
pero dice para el solo efecto de que patrones y trabajadores. No dice y grupo coaligado, y sindicato, y comité ad hoc o comité ejecutivo. No dice patrono y trabajadores. Vienen todos los trabajadores al conflicto. No puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Entonces, a partir de ese momento, cuando se ha planteado el conflicto, se entiende que ya ninguno de los dos puede tener una represalia el uno contra el otro. Los trabajadores entran a gozar de una inamovilidad. Vamos al artículo 380. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, es decir, desde que se entregó el pliego de peticiones, ojo, a partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieren adherido al conflicto, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Entonces, analizando este párrafo, dice: a partir de la entrega del pliego, del pliego de peticiones en conjunto con la demanda colectiva al juez de trabajo, hay un apercibimiento para que no tomen represalias, y el 380 dice toda terminación de contrato de trabajo. No dice la terminación de los contratos de trabajo del comité ad hoc o del comité ejecutivo. No dice de los de la coalición y del sindicato, no establece toda terminación de contrato, y lo aclara. Aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones. Todo trabajador dentro de la empresa es parte del conflicto y queda protegido. ¿Por qué se hace esto? Vamos a ver más adelante que para poder estallar la huelga se requiere un número determinado de aprobación de la totalidad de los trabajadores de la empresa o la institución. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que la ley busca con esta disposición es proteger ese momento, porque puede ser que el patrono, si no estuvieran todos protegidos, razonara: a ver, no puedo promedir al comité ad hoc, ni al comité ejecutivo, ni al grupo coaligado, ni al sindicato. Pero aquellos trabajadores que no se meten en nada, que son apáticos a las organizaciones, voy a despedir a 2 de ellos solo para que los demás se den cuenta que quien apoya el movimiento lo voy a despedir. Entonces, la ley lo que busca en ese momento es proteger que el patrono tome represalias contra otros trabajadores que puedan mermar la fuerza de la organización del trabajador. Por eso es que la ley establece aquí: vamos a proteger a todos. A partir de este momento, todos están protegidos. Entonces, dice, el último extracto del primer párrafo del artículo 380 dice: deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o la injusticia del despido. A ver, entonces la ley establece acá: si hay un conflicto colectivo de carácter económico-social presentado y por ende ya está planteado, si usted, patrono, quiere despedir a cualquier trabajador, me tiene que pedir permiso. Tiene que tener una autorización judicial. Por ejemplo, supongamos que yo soy está en un ministerio, está en una empresa, y hay un trabajador, ahí anda por ahí Daniel de Jesús, que ya lleva meses llegando tarde cada 2 o 3 días, pero ya lleva de los últimos 10 días hábiles, 6 ha llegado tarde. La hora de entrada a las 8, llega 8:20,
8:25, 8:18, ya se le amonestó y no hay modo que llegue a la entrada a las 8 de la mañana. Pero hoy se plantea el conflicto, nos notificaron y mañana, 19 de septiembre, Daniel de Jesús dice, no estamos emplazados, yo voy a llegar a 8:30. Y el viernes llega a las 8:45, de todos modos, gozo de inamovilidad. Pues en ese momento el patrono puede decir, mire, a él hay que despedirle, pero hay que pedirle permiso al juez y demostrarle que la solicitud de permiso para despedirlo no es en represalia por el planteamiento del conflicto, sino que de verdad Daniel de Jesús viene llegando tarde. Entonces, ahora, ¿cuál es la vía para pedirles autorización judicial al juez? En el artículo 380 está, subrayen ahí, en forma de incidente, dice, deberá ser autorizada por el juez quien tramitará el asunto en forma de incidente. Entonces el patrono va a hacer un escrito de incidente de autorización de despido del trabajador. Entonces ya en ese escrito el patrono le va a decir al juez, señor juez, yo le pido permiso para autorizar, para que me permita despedir a Daniel de Jesús. No es en represalia al conflicto. Tenemos 800 trabajadores y yo solo estoy pidiendo la destitución de uno. Y es que fíjese que él llega tarde y para el efecto le adjunto al presente escrito las actas que ha levantado recursos humanos, jurídico de la empresa o de la institución y además copia certificada del marcaje donde se evidencia que él lleva meses llegando tarde. Entonces, por eso le pido permiso, honorable juzgador, y repito, establece que debe solicitarse en forma de incidente. Como la ley, el Código de Trabajo, no regula un trámite de los incidentes que debemos aplicar. Establecido en la ley de educación. La ley del organismo judicial, exacto. Entonces, acuérdense que hay incidentes de derecho e incidentes de hecho. Este es un incidente de hecho, entonces vamos a aplicar el trámite aquel del incidente de derecho, creo que es 383, algo así, no me crean, revisen ustedes su ley del organismo judicial, pero entonces se apertura un incidente de derecho en donde el juez va a valorar si da el permiso o no para que despidan al trabajador. Y en la parte final, el 380, primer párrafo, establece, y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Entonces, en este caso, lo que sucedería sería lo siguiente. En este caso, entonces, lo que sucede es, el juez da la autorización judicial porque considera que el despido no es a causa de una represalia por el conflicto. El juez dice, pues tiene razón, son 800 trabajadores, me está mostrando actas de que llega tarde, bueno, le doy permiso a que lo despida porque considero que no es una represalia del conflicto. Pero el juez ahí, digamos, toma una idea de si es por el conflicto o no. No entra a resolver el fondo. Si el juez le autoriza al patrono despedir al trabajador, ese trabajador lo único que pierde en ese momento es su derecho de inamovilidad. Es el derecho a ser reinstalado. Eso es lo único que pierde. Porque el juez ya le dio permiso al patrono a despedirlo. Pero el trabajador ahora le asiste el derecho, por eso dice, sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o la injusticia del despido. Es decir, el trabajador tiene su derecho intacto de interponer su demanda en juicio ordinario laboral, ¿sí? En juicio ordinario laboral por despido injustificado, de acuerdo a las reglas del artículo 77 o 78, 77 creo que es. ¿Se recuerdan? El despido injustificado. Y ya es el patrón el obligado a
acudir a ese juicio ordinario laboral a probar la justa causa del despido. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien, Leco. Sí, todo bien. ¿Ninguna duda o consulta? Bueno. Y entonces, el siguiente párrafo establece: si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el proceso incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. ¿Sí? Y entonces acá nuevamente viene a colación lo que vimos cuando analizamos el principio de reparación integral. Si a Daniel Jesús lo despidieron sin pedir autorización judicial, o si habiéndola pedido, puede ser que el juez declare sin lugar el incidente de autorización y incongruentemente no se autoriza el despido del trabajador. Si se infringe cualquiera de estas dos normas, dice que entonces el juez ordenará la inmediata reinstalación del trabajador despedido y que aplicará las sanciones establecidas en el párrafo anterior. Vámonos al segundo párrafo del artículo 379. Si el patrono infringe esta disposición, es decir, despedir a un trabajador, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado a los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, si no se solicita una autorización judicial o si habiéndose solicitado una autorización judicial, el juez la deniega y el patrono despide al trabajador, a este le asiste su derecho de reinstalación, la reparación integral se recuerda, y además le asiste su reparación pecuniaria, es decir, que le paguen todos los salarios, prestaciones, beneficios y ventajas económicas que dejó de percibir durante el tiempo que duró la inamovilidad. ¿Sí? Y finalmente vamos a recordar algo que ya vimos en la unidad pasada, el último párrafo del artículo 380. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. Recuerdan, esto venía en el examen anterior y es una de las características especiales del derecho colectivo. El juez tiene una facultad para actuar de oficio, ¿sí? El juez va a ordenar la reinstalación y la reparación si una persona denuncia, porque es una denuncia de reinstalación, ¿sí? Es una reinstalación, por la cual se dice constarle de oficio o por denuncia. Entonces el término correcto es denuncia de reinstalación. Pero si el trabajador no presenta esa denuncia y el juez por cualquier vía se entera, puede de oficio ordenar la reinstalación si tuvo conocimiento que el trabajador fue despedido aún gozando de inamovilidad.
¿Dudas o consultas hasta donde vamos, jóvenes? De momento no, Lick, muchas gracias. Todo bien. Bueno, excelente. Yo creo que Buenas noches. adelante, mi estimado José. Disculpe, solo con una consulta. ¿Habrá algún tiempo estipulado para que se pueda producir la reinstalación? Ya sea que sea solo durante lo que dure el proceso o puede haber un tiempo posterior ya terminado el conflicto. No, recuérdese que la ley establece, mi estimado, estábamos en los artículos. Recuérdenme en qué artículos estábamos, ahorita me moví porque les quería... 381. 181. Ah, sí. Entonces, recuérdese, mi estimado, que en el 380 establece que, dice, y ordenará que inmediatamente sea reinstalado el trabajador. O sea, el plazo que la ley da para que se ordene la reinstalación es inmediatamente. En la práctica pasan otras cosas, pero el plazo no es, dará un plazo prudencial, 24 horas 48 horas. Llega la denuncia de reinstalación y el juez, en cuanto la conoce, ordena que inmediatamente se ordene la reinstalación y, como establece en el artículo 380, último párrafo, dice: designará a uno de los empleados del tribunal para que, en calidad de ejecutor del mismo, haga efectiva la reinstalación. Entonces, ¿cuál es el plazo en el que se debe efectuar la reinstalación? Respuesta de conformidad con la ley inmediatamente, mi estimado. ¿Estamos? Sí, Lick, muchas gracias, pero yo me refería a, por ejemplo, me despidieron el día de hoy, pero yo no presenté mi reinstalación ante juez competente. Y el juez se llega a enterar posterior o ya un poco antes de dictar sentencia. Entonces, obviamente el trámite de reinstalación va a llevar un tiempo prudencial, no, o es inmediato. Por eso le preguntaba si hay un tiempo después, donde después de que a él la haya dictado y que le digan, mire, pero él fue despedido durante el conflicto. Ah, bueno, ahí lo que ya tendríamos que entrar a ver es si cuando él se entera de su despido o cuando usted decide denunciar muchos días después, si no ha transcurrido el tiempo de la prescripción, mi estimado José, lo que siempre les he dicho. Váyanse al 258 y analicen cada caso. Porque, por ejemplo, si el juez se entera, fíjese que hace un año vieron un conflicto y despidieron a José mientras había un conflicto, para dentro de un año ya prescribió su derecho a ser reinstalado. Entonces, ahí ya se va a regir por lo que establezca la prescripción en el Código de Trabajo, mi estimado José. ¿Cuánto es el plazo dentro del cual a usted le asiste el derecho para que el juez se entere y lo reinstale, o a usted mismo presentar su denuncia? Recuérdense que hay plazos de prescripción, mi estimado José. No sé si ahí estamos. Sí, ahí estamos. Muchísimas gracias, Lick. Le agradezco bastante. Buenísimo. Va. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿No hay más dudas? ¿No hay más consultas? Buenas noches, Lick. Sí, Luis y después Josué. Adelante, Luis. Yo sí veo algo complejo esto de la inamovilidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la asamblea para sindicatos se realizó en noviembre, diciembre y no se dio el respectivo aviso y ya en enero despiden a un miembro del comité? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sindicato. Si me puede replantear, mi estimado Luis, me perdí un poquito ahí. Por ejemplo, que a finales de año se realiza la asamblea para nombrar el comité, ¿verdad? Del sindicato. No. Recuérdense que el comité ejecutivo ya está nombrado. Ajá. Lo que se hace en la asamblea únicamente es determinar si solo 3 de ellos o la totalidad ejercen la representación, pero el comité ejecutivo ya está nombrado. No, ya. Bueno.
Gracias. Pero aclaré ahí su duda. Sí, es que me refería tanto a si hay nuevos miembros y han sido nombrados en esa asamblea y alguno de ellos es despedido después, ¿verdad? Lo que pasa es que acuérdense que tanto los integrantes del comité ejecutivo gozan de por sí de inamovilidad, solo por el hecho de ser integrantes del comité ejecutivo, y además los ex integrantes del comité ejecutivo establece la ley que van a gozar de inamovilidad, creo que hasta un año después de haber dejado su cargo. O sea, si es alguien del comité ejecutivo, está bien el 209. Bueno, ahí está, vamos a ver, ahí está lo de la formación del sindicato, pero si usted revisa la ley, hay un apartado donde establece que los integrantes del comité ejecutivo gozan de inamovilidad, y repito, hasta un año después de haber cesado en sus funciones, mi estimado Luis. El comité ejecutivo está bien protegido. Así y a eso va su pregunta. Sí, incluso si no se ha dado el aviso respectivo. Exacto, si es por el comité, están plenamente, aquí está, mire, pues dice, 222, el comité ejecutivo es electo por periodos no mayores de 2 años, primero. Por eso le digo, el comité ejecutivo normalmente ya está nombrado. Y en el 223, literal D, establece, los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. El comité ejecutivo está protegido desde que toma posesión, durante su gestión y 12 meses después. ¿Y qué tan real es eso, Lick, ya en la práctica? Están protegidos. Si los despiden, los reinstalan. Sí se da. Gracias, Lick, muy amable. Excelente. ¿Alguien más había levantado la mano? Perdón, Luis, no me recuerdo quién era. Lick, buenas noches. Yo tengo una duda. Es que me hice bolas en una parte que dice que en cuanto a la reinstalación, porque dice en el artículo 380 en el segundo párrafo, dice, ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Pero en el tercer párrafo dice, el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia a la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, que habla de la denuncia de la omisión, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes. Entonces yo escuché que usted había indicado que debía ser inmediatamente. Bueno, digamos, está bien, válida su aclaración, porque digamos, cuando es que mire, pues si usted ve el 380, segundo párrafo lo establece. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado el trabajador despedido. Y complementando lo que usted dice, en este último caso su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes, o sea, va de la mano. La ley establece, debe ordenar la reinstalación inmediatamente, dentro del plazo de 24 horas. Ok. Complementario, mi estimado Josué. Puede ser que él reciba, lo que pasa es que puede ser que reciba la denuncia hoy a las 3:15 y ya no alcance a resolver. Pero mañana a las 8:10, 8:15, que vea lo que ingresó un día antes, en ese momento, que sería inmediatamente, para efectos de la ley, no pasan de las 24 horas, ordenar que sea reinstalado. Ya me quedó más claro. Okay. Es complementario, pero válida la aclaración, mi estimado Josué, porque la ley da el parámetro, pero es muy válida la aclaración. La ley dice inmediatamente y la ley dice se debe entender por inmediatamente que esa resolución es dentro de las 24 horas siguientes. Ok, excelente. Ya me ha quedado claro. Buenísimo. Gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? No, Lick.
Bueno, jóvenes, entonces lo dejamos por acá el día de hoy. Repito, espero terminar de subir notas a la brevedad y nos vemos, primero Dios, el día lunes en clase presencial. Que tengan un buen descanso y una feliz noche, jóvenes. Gracias. Buenas noches.